Día 80. Hoy leeremos Salmos 37 del 25 al 31, Números 27 y 28 y Lucas 19 del 11 al 48. Comencemos. Salmos 37. Una vez fui joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan. Los justos siempre prestan con generosidad y sus hijos son una bendición. Aléjate del mal y haz el bien, y vivirás en la tierra para siempre, pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Los justos poseerán la tierra y vivirán allí para siempre. Los justos ofrecen buenos consejos, enseñan a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Han hecho suya la ley de Dios, por eso nunca resbalarán de su camino. Números capítulo 27. Cierto día, las hijas de Zelofehad, Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa presentaron una petición. Zelofehad, su padre, era descendiente de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, hijo de José. Estas mujeres acudieron a Moisés, al sacerdote Eleazar, a los jefes de las tribus y a toda la comunidad a la entrada del tabernáculo. Ellas dijeron: nuestro padre murió en el desierto, pero no por estar entre los seguidores de Coré que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a su propio pecado y no tuvo hijos varones. ¿Por qué debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan solo porque no tuvo hijos varones? Dennos una porción de terreno entre el resto de nuestros parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor, y el Señor le contestó a Moisés: la petición de las hijas de Zelofehad es legítima, así que dales una porción de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnales la porción de terreno que os hubiera dado a su padre. Y da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: si un hombre muere sin dejar hijo varón, entonces se le dará su herencia a sus hijas. Y si tampoco tiene hijas, su herencia se transferirá a sus hermanos. Y si no tiene hermanos, entrega su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tiene ningún hermano, entonces entrega su herencia al pariente más cercano dentro de su clan. Este es un requisito legal para el pueblo de Israel, tal como el Señor le ordenó a Moisés. Cierto día, el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano, morirás. Pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas. Estas son las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como oveja sin pastor. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Cuando se necesite dirección del Señor, Josué se presentará ante el sacerdote Eleazar, quien usará el Urim, uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor, para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel
decidirán todo lo que deben hacer. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y presentó a Josué ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. Luego Moisés impuso sus manos sobre él y le entregó el cargo de dirigir al pueblo, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Números capítulo 28. El Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel estas instrucciones. Las ofrendas especiales que ustedes presentan son un aroma agradable para mí. Son mi pan. Asegúrense de que sean llevadas en el tiempo indicado y ofrecidas de acuerdo a mis instrucciones. Diles a los israelitas: esta es la ofrenda especial que deberán presentar al Señor como ofrenda quemada diaria. Ofrezcan 2 corderos de un año que no tengan ningún defecto. Sacrifiquen un cordero por la mañana y otro al atardecer. Con cada cordero, entreguen una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas prensadas. Esta es la ofrenda quemada habitual, instituida en el monte Sinaí, como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Junto con la ofrenda quemada, presenten la ofrenda líquida apropiada de 1 litro de bebida fermentada por cada cordero y derrámenla en el lugar santo como ofrenda al Señor. Ofrezcan el segundo cordero al atardecer con la misma ofrenda de grano y ofrenda líquida. También es una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. En el día de descanso, sacrifiquen 2 corderos de un año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 4 litros. 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva y una ofrenda líquida. Esta es la ofrenda quemada que se presentará cada día de descanso, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. El primer día de cada mes, presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas ofrendas deben ser acompañadas de ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva, 6 litros por cada becerro, 4 litros por cada carnero y 2 litros por cada cordero. Esta ofrenda quemada será especial, un aroma agradable al Señor. Ofrezcan también una ofrenda líquida con cada sacrificio, 2 litros de vino por cada becerro, 1 litro y tercio por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Presenten esta ofrenda quemada el primer día de cada mes durante todo el año. El primer día de cada mes, ofrezcan también al Señor un chivo como sacrificio por el pecado, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda líquida. Deben celebrar la Pascua del Señor el día 14 del primer mes. El siguiente día, el día 15 del mes, se iniciará un festival jubiloso de 7 días, pero no comerán pan preparado con levadura. El primer día del festival será un día oficial para celebrar una asamblea santa y no harán ningún trabajo habitual. Como ofrenda especial, presenten al Señor una ofrenda quemada, 2 becerros, 1 carnero y 7 corderos de 1 año, todos sin defecto. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo como ofrenda por el pecado para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Estas ofrendas las presentarán además de la ofrenda quemada habitual de cada mañana. Este es el procedimiento que deberán seguir en cada uno de los 7 días del festival. Cuando preparen la comida que presenten como ofrenda especial, un aroma agradable al Señor, estas las ofrecerán además de las ofrendas quemadas habituales y de las ofrendas líquidas. El 7º día del festival será otro día oficial para celebrar una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Durante el festival de la cosecha, cuando presenten al Señor lo primero de su nuevo grano, convoquen un día oficial para una asamblea santa y ese día no harán ningún trabajo habitual. Ese día
presenten una ofrenda quemada especial como un aroma agradable al Señor, compuesta de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año. Estas serán acompañadas de las ofrendas de grano de harina selecta, humedecidas con aceite de oliva, 6 litros con cada becerro, 4 litros con el carnero y 2 litros con cada uno de los 7 corderos. Ofrezcan también un chivo para purificarse y hacerse justos ante el Señor. Preparen estas ofrendas quemadas especiales, junto con sus ofrendas líquidas, además de la ofrenda quemada habitual y su correspondiente ofrenda de grano. Asegúrense de que los animales que sacrifiquen no tengan ningún defecto. Lucas capítulo 19, versículo 11 en adelante. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo ya se acercaba a Jerusalén. Les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les habían dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué desatan al burro?, simplemente digan: el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos,
Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras ellos alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Y decía: cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Luego, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía.